versículos 2 al 6, y estaremos viendo este pasaje. Si algunos ahí tienen hojitas, estoy tratando de trabajar, hermanos, en tener más hojitas, y creo que necesitamos una secretaria y también una impresora. A veces sacaba muchas hojas para rellenar y me llevaba 3, 5, 7, y doy gracias a Dios porque somos más y ahora me faltan 5, 6, entonces doy gracias a Dios por eso. Y para ver si tenemos una impresora aquí y traer más o menos la cantidad que somos siempre, y ir aumentando en base a la necesidad. Muy bien. El tema, hermanos, es probando los espíritus que son de Cristo, y está muy relacionado con el tema de la semana pasada. Si recuerdan, no quiero que pierdan el enfoque de cuál es el tema de Primera de Juan, que es demostrar y dar seguridad y firmeza a aquellos que son hijos de Dios, y exponer también a las personas que no son de Cristo. Porque las personas y los destinatorios de Primera de Juan estaban con esto duda por los falsos maestros, por las corrientes que habían venido, por los engañadores que habían surgido. Y Juan escribe, muchas veces se dice en Primera de Juan: estas cosas os escribo para que sepáis y estéis firmes y estén seguros de que están en el Señor. El día de hoy estaremos leyendo los versículos 2 al 6, y está hablando del espíritu de Cristo y el espíritu de Dios. Está haciendo una diferencia. Y cuando hablamos de espíritu, recuerde, estamos hablando de la enseñanza, de lo que se comparte, la esencia de aquellos que son enseñan la verdad de Dios, que poseen el espíritu de Dios, y aquellos que poseen el espíritu del anticristo, aquellos que no le conocen. Entonces les invito a leer conmigo, y después de eso vamos a orar. Dice, así voy a leer versículos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso lo vimos la semana pasada. Hablamos de 3 puntos. Vean, nuestra responsabilidad de no creer, sino de examinar y la razón. Hay muchos falsos maestros, y voy a leer de corrido los versículos 2 al 6. Dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de abrir tu palabra. Señor, permíteme compartir lo que ella dice, ser fiel a ella, Señor. No dar mis propias ideas, mi Dios, sino compartir lo que tu espíritu nos habla en la palabra. Danos sabiduría, danos humildad, danos sencillez para reconocer lo que dice y aceptarla con mansedumbre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vivimos en un mundo saturado de información, muy relacionado, como la semana pasada, de estos mineros que buscaban y encontraban y veían muchas cosas que parecían en oro, y debían discriminar qué era oro y qué era oropel. Porque de la misma manera hoy hay muchas voces que nos están llamando. Vivimos saturados en un mundo lleno de información. En cualquier momento, hermanos, en un clic, en un toque a la pantalla, podemos escuchar muchos pastores, profetas, maestros, influencers y hasta mensajeros espirituales, supuestos mensajeros espirituales. Muchos de ellos, si no es que todos, hablan en el nombre de Dios y usan incluso lenguaje bíblico, mencionan a Jesús, se hacen llamar cristianos. Pero ¿cómo saber si lo que dicen verdaderamente viene de Dios? Esto hablamos la semana pasada. Esto no es una nueva pregunta, no es algo nuevo, hay que estar atentos a lo que escuchamos, no.
Porque ya desde el primer siglo, cuando se escribió Primera de Juan, la iglesia enfrentaba confusión y peligro por las enseñanzas falsas que negaban las verdades esenciales del Evangelio. Esto no es algo nuevo. El error, los falsos maestros, la mentira, es algo que viene desde el Edén, vimos la semana pasada, y es algo que sigue en nuestros días y cada vez se actualiza y tiene las mejores estrategias para engañar, porque el enemigo viene para lutar, matar y destruir, y que está buscando la oportunidad como león rugiente para acechar, hacer pecar a los que son hijos de Dios y cegar el entendimiento para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo a los que no son de Dios. Por eso el apóstol Juan escribe con claridad pastoral y autoridad apostólica para advertir a los que leen Primera de Juan en ese tiempo, pero también a nosotros por ende en este tema tan importante. Juan nos enseña algo fundamental y lo compartí ya la semana pasada. No todo espíritu viene de Dios. No toda enseñanza que se llama cristiana viene de Dios. No todo mensaje espiritual es verdadero. Y para esto necesitamos ejercitar nuestro discernimiento espiritual, la capacidad que el Señor nos dé de distinguir entre la verdad y el error. Y en otras palabras, y como lo maneja Juan, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Porque lo que está en juego no es algo sencillo. No solamente es una iglesia, o es en donde nos congregamos, o es con quien compartimos. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo que está en juego es la persona de Cristo, la verdad del Evangelio y la seguridad del creyente. Hermano, la vida eterna y la condenación eterna están en juego en la boca de estos falsos maestros. Y por eso es nuestra responsabilidad y mi responsabilidad compartirles lo que la Escritura dice. Porque Dios ya sabía y por medio de Juan nos comunicó esta verdad. Es necesario estar atentos y discernir lo que es correcto. La realidad de nuestros días es esta, y aquí empezamos a llenar. Estamos expuestos ante una inmensa cantidad de enseñanzas. Muchas de ellas se oponen a la verdad y proceden del enemigo. Sí. Muchos cristianos escuchan las enseñanzas sin discernir si provienen de Dios. Y hermanos, las enseñanzas no solamente están en un mensaje como tal, en un sermón. Las influencias pueden estar en frases, en conversaciones, en imágenes, en estados, en cosas que nos comunican algo acerca de Dios. Muchos hermanos cambian, y esa es la otra palabra, cambian la verdad por el error, por falta de conocimiento y fundamento en Cristo. Hermanos, que Dios nos libre que alguno de nosotros, sabiendo la verdad, se aparte. ¿Por qué? Porque la Escritura nos advierte y sería triste que alguien que por lo menos ha escuchado la verdad del enemigo y caiga en las garras de los engañadores, porque su fe no estaba realmente fundada en el Señor y no estaba realmente en Cristo. Por eso hoy la enseñanza es, porque hay muchos engañadores, igual que la semana pasada, debes discernir para seguir la verdad. Debes discernir para seguir la verdad. Y en estos versículos donde se hace contraste entre el espíritu del mundo o el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios, nos da algunas cualidades que reflejan quiénes son aquellos que son de Dios y quiénes aquellos que no son de Dios. Y esa es tu responsabilidad. Si tú eres hijo de Dios, tu responsabilidad es conocer la Escritura. Ya hablamos la semana pasada de esto. No podemos discernir porque no tenemos fundamento, porque somos niños espirituales, porque necesitamos que nos alimenten con leche espiritual. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que sean maduros, como se le llama a los, no me acuerdo quién era, pero Dios les dice, ya deberían ser maestros y aún tienen necesidad de leche. ¿Por qué? Por su negligencia espiritual. Pero hoy nos habla y nos da algunas características. El estudio de hoy resalta 4 pautas para discernir
la enseñanza de aquellos que proclaman la verdad. Hermanos, me gustaría que esto sea algo que se prenda como la antenita, ¿verdad? Ahí de Chapulín, cuando algo está. Escuchamos y debemos de discernir, y yo les he dicho, no por cuestionar, pero ustedes también tienen que discernir si lo que yo les estoy compartiendo viene de Dios. Es el mandato, ver y comprobar si lo que yo les estoy enseñando es de la Escritura, porque el día que yo les deje de enseñar la Escritura, apártense de mí. ¿Por qué? Porque me he desviado de la verdad. No seguimos al pastor, seguimos ni una denominación, seguimos a Cristo y a su palabra. Y el número 1 dice, el Espíritu de Dios resalta la persona de Cristo. Porque esto lo hemos visto anteriormente, pero es muy importante y por eso lo repite vez tras vez. Una predicación completa o dos estuvimos hablando de quién es Cristo. Pero hermanos, enseñanza que viene a nosotros debe estar centrada no en los hombres, no en el éxito terrenal, no en el dinero, no en las riquezas, no en el beneficio terrenal, sino centrado en la persona de Cristo. Hermanos, dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Esto es lo importante. ¿A quién tenemos? Él es el que nos movemos, el que nos sustenta, el que nos hace estar firmes, el que nos ha dado la fe, el que es nuestro autor y consumador de nuestra fe, en el cual hemos creído. Por eso nos llamamos cristianos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El ver que no es un invento, no es una fábula, sino Dios se hizo carne. Versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y de quién es este mensaje que se proclama cuando se deja fuera Cristo? Justamente este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, pero ese espíritu y esa esencia está en el mundo ya. Hermanos, incluso iglesias cristianas se han apartado de Cristo. Siguen hablando de muchas cosas que hacer, muchas actividades y muchas buenas acciones. Pero ¿saben quién está sentado en ese trono? El hombre. ¿Saben para qué lo hacen? Para vanagloria propia. ¿Saben para qué lo hacen? Para tener dinero, para decir, ay, qué buen pastor, qué buena iglesia. Hermanos, cuando perdamos que el punto de lo que hacemos las cosas es para nuestro Dios, hemos perdido la esencia de la iglesia y de la vida cristiana. Si estamos reunidos aquí, hermanos, no es por mí, no es por la iglesia solo en Cristo, es por el nombre de Cristo. Y por eso es importante que usted venga, que escuche, que se goce de este Dios que proclamamos. Hermanos, esta es una prueba teológica. ¿Qué nos está enseñando este espíritu o esta enseñanza que viene? ¿Concuerda con lo que la Biblia dice de Jesucristo? Y aquí por ende vamos a dejar de fuera a mormones, a testigos de Jehová, a adventistas del séptimo día, a varias religiones que tienen perspectivas diferentes de Cristo. ¿Por qué? Porque si no creen en el evangelio de Él, muchos dicen, bueno, es un profeta, es otro más, es un hombre cualquiera. Hay muchas filosofías y corrientes que nos tienen una perspectiva acerca de Cristo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia de Cristo? 1 Juan 1 al 3. Me encanta este versículo, lo había leído tantas veces de chiquito y no había entendido su importancia hasta ahora que hemos estado estudiando más 1 de Juan y también leyendo Juan. Lo que era desde el principio, 1 de Juan 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando empezamos la primera predicación dijimos, Juan lo vio con sus ojos, estuvo con él, caminó con él, lo vio en la transfiguración. Y dice, es lo que nosotros hablamos. La vida fue manifestada y la hemos visto y mira qué hace. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Juan dice, mira, yo lo vi, lo que he visto y oído, eso te lo digo.
para que tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, alguien que lo vio nos está escribiendo esta carta y nos está diciendo: mira la importancia de la vida eterna. Yo estuve ahí, y esto no va a venir por religión, no va a venir por iglesias, no va a venir por obras, sino por la comunión que puedes tener con la persona más importante que existe, con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es un poco teórico, pero es muy relevante. Es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, el Padre, ¿verdad? Vemos que envió a su Hijo manifestando a Dios a través de una persona, segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y en su plan, el que hizo, vino esta carne no para mostrarnos un ejemplo, sino para cargar en él el castigo de nuestros pecados, para redimirnos, para que nosotros a través de la fe en él pudiéramos creer y obtener esta salvación tan preciosa. Gálatas 4:4-6. Era el propósito de Dios desde la eternidad pasada, traernos a su Hijo y darnos vida eterna. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Hermano, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual nos clama: Abba, Padre. Hermanos, piensen. Muchas veces es difícil cuando no tenemos esta costumbre de pensar si realmente lo que se nos enseña está centrado en Cristo. Estamos acostumbrados a que llamen a nuestras emociones, que no tiene mal, hermano, que involucremos nuestras emociones, porque no queremos adorar de una manera fría y de una manera aislada, seca. Pero cuando nosotros exaltamos a Cristo, debe ser movidas nuestras emociones en base a eso, y no mover las emociones sin considerar a Dios, sin considerar a su Hijo Jesucristo. Hermanos, muchos otros aspectos llaman o se ponen en el centro de la iglesia. El dinero, muchas veces gira en torno del dinero, y esa iglesia ha perdido el enfoque. A veces la actividad se centra en la reunión en base a pasar un tiempo chévere, se pierde el propósito también. En la diversión se pierde el propósito también. No debemos nunca, no son cosas malas, queremos pasarla bien, queremos disfrutar, queremos tener compañerismo, queremos ofrendar, queremos cantar, queremos, si alguien llora cuando canta, si alguien quiere mostrar su sentimiento al Señor cantando de todo corazón, queremos verlo, ¿sí? Pero no queremos que sea el punto central, sino que esto se acomode debajo del que merece la honra y gloria, como vimos en la dominical, que es Cristo. Hermanos, Juan resalta varias veces esto: Jesús es Dios, y esto nos da muchas implicaciones. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a su Hijo. No podemos decir que amamos a Dios si no honramos al Hijo, porque ellos participan de la misma naturaleza. Y alguien escribió esto: la comprensión y la aceptación que una persona haga de la identidad de Jesús es la prueba de fuego definitiva de la legitimidad de la fe que profesa. ¿Qué dijo, hermano? Tanto trabajo. Fácil y sencillo. La perspectiva que tú tengas de Jesús me dice el tipo de fe que tienes. Si nosotros no creemos en Jesús, si no lo tenemos como Dios, como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida no va a reflejar que realmente Él es. Hermano, todo espíritu en cualquier religión que no confiesa a Jesús que ha venido en carne, que es el Hijo de Dios, no es de Dios. Y es feo decirlo, pero tal enseñanza es una herejía, un error y un rechazo a la verdad principal de Cristo. Vamos a 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1. Y esto hubo, es una advertencia, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, el propósito es destruir. Más adelante.
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí destrucción repentina. Judas 4. 1:4, pero decimos 4 porque no hay capítulo, solo hay uno. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Miren cómo son estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, hablando de esto en la única, y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la perspectiva que tienes de Jesús? Te pregunto, ¿realmente el espíritu de aquellos que te enseñan resalta la persona de Cristo? Sería bueno que identifiquemos qué son las cosas que escuchamos, qué música escuchamos, qué predicaciones escuchamos. Por gustos, pues en gustos se rompen géneros, ¿no? Becky y yo decíamos, ay, crecimos con este tipo de música y nos gusta. Y es como que cada vez la escuchábamos y algo sonaba mal en nuestra cabeza. Algo no está bien con esto. A ver, vamos a detenernos. ¿Qué está diciendo? ¿Te das cuenta? Está incluso contradiciendo lo que la Escritura dice. Estamos cantando, dejando que esas cosas nos llenen. Por eso, música del mundo, música sentimental, hay que tenerla con mucho cuidado. No pasa nada, soy demasiado fuerte para escuchar y gozarme. Realmente somos llamados a discernir lo que escuchamos. Música, lo que vemos, ¿verdad? Películas, bueno, no pasa nada, o sea, estamos discerniendo. Bueno, es que no es un sermón, no me está adoctrinando. Realmente no te está adoctrinando, realmente no te está afectando. Tus hijos están viendo y saben que lo están viendo y ellos no van a decir, ay, mi papá está discerniendo a ver qué de esa serie es bueno o malo. Ellos van a dar por hecho que lo que estás viendo es algo que apruebas. Y estamos comunicando bastante a nuestros hijos. Los pequeños son buenos para entender. Esponjas para reclamar. Aina es perfecta para darme al punto. Y me hace avergonzar de darme cuenta de que lo que pienso que no es importante, es importante. Y yo le estoy comunicando algo a mi hija. Papá, ¿por qué estás viendo Betty? Ya no vamos a ver, ¿por qué estás viendo esto? Y les digo, eso nos pasó. Ay, no, hace 20 años, ¿qué mal puede tener, verdad? Sí, o sea, homosexualismo, engaño, divorcio, mentira, sensualismo. ¿Qué estamos realmente reflejando? Dejamos que lo que entre, estamos discerniendo. Sería mejor exponernos a cosas que nos acerquen a Cristo en lugar que sean neutrales. Bueno, no me hace tanto daño, bueno, pero ¿qué te beneficia? Sería más provechoso buscar cosas que nos acerquen a nuestro Dios. Número 2, el Espíritu de Dios vence a través de sus hijos. Y esto es bien especial, esto es algo asombroso. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en mi mundo. Y este es un versículo que hemos quizá malinterpretado como Filipenses 4:13, y decimos, hijo, échale ganas en los exámenes, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y tú vas a vencer y destruir a todos tus compañeros que no estudiaron. No, el contexto que nos está diciendo, hay falsos maestros, que ellos están perdidos, ellos van a la condenación y los que les escuchan, pero tú no. Tú eres hijo de Dios, tú has entendido el Evangelio, lo has abrazado y vences, no por lo que eres, sino por lo que tienes, y porque Él venció. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y debes de abrazar esa salvación que Dios te ha dado, esforzarte para seguir al Señor, esforzarte para seguir reflejando esa verdad de Cristo. Animen a sus hijos a estudiar, por favor, porque el Señor está con ellos. La verdad, no estoy diciendo que eso sea malo, pero el enfoque de este versículo es esto: el Señor está con nosotros y Él nos ha dado su bendición. No vamos a ser avergonzados. Tenemos a su Espíritu, nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Hemos sido regenerados por su Espíritu, no como aquellas personas que están equivocadas, no como aquellas personas que serán avergonzadas. Segunda de Pedro 1:4. Dios nos ha dado tanto
Y deberíamos ver esta responsabilidad y ver esta característica de aquellos que son hijos de Dios, que por eso dice, el Espíritu de Dios vence a través de sus hijos. Dice, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, no somos alejados, no somos solo congregantes, simpatizantes. El verdadero Hijo de Dios tiene una naturaleza nueva. Es hijo de Dios, ya no pertenece al mundo, es hijo de Dios, tiene al Espíritu viviendo. Y esto debemos de ver y reflexionar cuando escuchamos enseñar. Realmente la vida de esa persona refleja que está en el Señor. Su enseñanza me está comunicando la verdad de estar en Cristo. Es una afirmación de la seguridad de los creyentes contra los falsos maestros. Hermanos, todos los verdaderos cristianos son nacidos de una simiente incorruptible para vida eterna. Lo que quiere decir, y esto creemos, la perseverancia, que cualquier persona que está en el Señor y ha puesto su fe verdaderamente permanecerá firme al Señor hasta que Él le llame a su presencia. No estoy diciendo que no se va a equivocar, no estoy diciendo que de pronto no le engañe ni reflexione, pero el Hijo de Dios no va a abandonar su fe, porque es una fe verdadera. Juan 10, 28 al 29. ¿Por qué? Porque ya hemos vencido al mundo, es la seguridad que tenemos. Juan nos dice, yo les doy vida eterna, o sea, Jesús, y no perecerán jamás. Y Él nos da la promesa. Por más que el enemigo nos quiera arrebatar de la mano de Dios, estaremos ahí. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque no estamos ahí nada más porque nosotros queremos. Es porque el Padre nos ha llevado. Y dice mi Padre que no, el Padre nos llevó en las manos de Cristo. Y Él tiene la potestad y la soberanía de dejarnos ahí sin que nadie nos pueda quitar. Y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Es la característica de aquellos que han creído de todo corazón. Hermano, cuando dude, ¿será que es real lo que estoy creyendo? Recuerde la palabra. Yo he puesto mi fe en el Señor y he vencido a través de su obra y no seré avergonzado, porque nadie podrá separarme del amor de Cristo, como dice Romanos 8. Hermano, a los que realmente han nacido de nuevo, Dios les ha concedido una visión sobrenatural de la verdad. Ha abierto nuestros ojos. No sé, yo no veo muy bien sin mis lentes, ¿verdad? Veo solo siluetas y todo lo es ya sabiendo el contexto. Sé dónde está cada uno por lo que veo, pero no puedo distinguir. Muchos de los incrédulos así están. A veces entienden ciertos aspectos del Evangelio, pero hasta que no nos pone el Señor, nos quita la venda, nos quita las cataratas, nos quita el problema de las cegueras espirituales que nosotros podemos realmente ver. Y cuando vemos, disfrutamos de esa gran bendición de tener su Espíritu y realmente vencer, porque estamos en Cristo. Dice 1 Corintios 2, 12 al 16. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí vemos el problema. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual o el Hijo de Dios juzga todas las cosas, pero no es juzgado en nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Lea conmigo la última frase. Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, otra característica para diferenciar entre los espíritus que vienen del anticristo y los espíritus de Cristo es que el Espíritu de Dios vence a través de sus hijos. Número 3. El espíritu del mundo escucha a los falsos maestros. Versículo 5 dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué pasa con los del mundo? Y el mundo los oye. Hermanos, vemos enseñanza tras enseñanza y a veces decimos: ¡ay, tanto esfuerzo! Y somos 10, somos 15. Y luego vemos a tales predicadores que llenan estadios y decimos: ¿cómo es posible que sigan una mentira? ¿Sabes por qué? Porque se pueden llenar estadios con personas que están perdidas, desde artistas, ¿verdad? Que vienen y cantan y todas las personas están alabando a esa persona, hasta falsos maestros que tienen macroiglesias, miles y miles y miles de personas. Y decimos: ¿cómo es posible? ¿Por qué las personas no escuchan la verdad? ¿Por qué van tras esos falsos maestros? Y la respuesta es clara: el mundo escucha al mundo. Ellos van tras sus falsos maestros porque no están en la verdad. Hermano, 1 Corintios 2:14, ya lo leí hace un ratito. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. 1 Juan 2:15 al 17. El mundo ama a estas cosas y por eso vemos estadios llenos tras de esas artistas mundanas, tras de esos cantantes. Lloran tras un equipo, ¿verdad? No tiene nada de malo ir a un partido, ¿verdad? Pero la idolatría, ¿verdad?, hacia los equipos, eso sí es un problema. En Monterrey, donde nosotros vivimos los últimos años, la gente hasta se suicida cuando pierde. ¿Por qué? Por la afición, la idolatría. Dice 1 Juan 2:15 al 17. El espíritu del mundo escucha a los falsos maestros. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Híjole, y eso es fuerte, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, contraste, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Analiza. ¿Quién es la persona que más tiene influencia para ti? ¿Quién es la lectura, el autor, si es que lees, que dices: esto es importante, voy a seguir, voy a esforzarme en ser diligente en estudiar? ¿Quién es la persona que te impacta? ¿Quiénes son tus héroes? Porque recuerda, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen. ¿Cuáles son nuestras mayores afecciones? ¿Cuáles son nuestros mayores deseos? Realmente nuestro deseo es estar bien con el Señor, servirle. A veces anhelamos más cosas terrenales que no son cosas malas. Pero ¿dónde están tus afectos? Alguien nos preguntaba a veces: ¿dónde está tu corazón? Está en el Señor, porque el mundo escucha al mundo. Pero número 4, el Espíritu de Dios conoce y escucha la palabra de Dios. Si el mundo escucha al mundo, el cristiano escucha a Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Está diciendo Juan: yo estoy predicando la verdad y me va a escuchar a mí. ¿Por qué? Porque yo vengo de Dios. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, concluyendo esta sección. En contraste con los proveedores demoníacos de falsedad, hay quienes son de Dios y proclaman la verdad revelada en la Escritura.
Mire cómo decía Pablo en 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo, ¿verdad? En Cristo no. Él reconocía que él estaba puesto en la autoridad que Dios le había dado como apóstol para compartir la fe y la verdad a los gentiles. Y él dice, las personas que escuchan, a los que vienen de Dios a través de analizar la palabra, son los que realmente le pertenecen. Al igual que Juan, hermanos, los maestros verdaderos explican con exactitud la palabra de Dios. Todo el que es de Dios es atraído a las enseñanzas de los verdaderos maestros. Y aquí es donde digo, y muchos dicen, ay hermanos, que está muy aburrido, es que mucha doctrina, es que mucha explicación. Y estaba oyendo una prédica de alguien que decía, mucha risa lo que decía. Dice que cuando él comenzó su carrera, su vocación de pastor, su ministerio, decía, yo quiero predicar como tal, o quiero predicar como aquel. Y era como que su pasión, tener muchas gentes que le escucharan y todo esto. Y después dice que alguien le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta como predicador? ¿Traer gente, ser famoso? Dedícate a compartir lo que la Escritura dice, para que cuando se vayan, pues si se van aburridos, por lo menos sepan lo que la Biblia dice y estén conscientes. Y yo tengo confianza que lo que trae efecto en el corazón de las personas es la palabra. No soy lo que yo. Así que perdóname si no estoy brincando o haciendo un show, ¿verdad? Quizá para atraer tu atención, pero aquí lo importante es que puedas entender lo que la Escritura dice, porque hay una verdad simple: el Espíritu de Dios conoce y escucha la palabra de Dios. Aquellos que son de Dios abrirán sus ojos, escucharán con sus oídos, aplicarán, y habrá personas que pasarán por las filas años y años y sus corazones nunca serán transformados. ¿Por qué? Porque no les ha resplandecido la luz, porque no han creído, porque no se han entregado al Señor. La revelación escrita y completa del Antiguo Testamento es la autoridad de la palabra de Dios, y me esfuerzo, hermano, por compartir esto. Es mi propósito y una de las razones principales por las cuales comenzamos una iglesia. Porque queremos proclamar la palabra. Segunda de Pedro 1:19. Ay, hermanos, que tengo dudas, es que hay otras formas, es que no sé, me siento un poco inseguro en saber si realmente los consejos de Dios son verdad, si realmente ahí podemos encontrar sabiduría, si realmente deberíamos de seguir todo lo que dice. Pedro nos dice, y el Espíritu Santo a través de su palabra: tienes la palabra profética más segura. No estás confiando en mí, no estás confiando en un hombre, tienes la palabra, asegúrala. Y esta es la enseñanza. Está atento a ella, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, un día que el Señor regrese. Mientras tanto, tantas llamadas de atención, tantas invitaciones a escuchar, tantas cosas y voces que nos llaman. ¿Cómo voy a discernir? Tienes la antorcha, la palabra de Dios que te guía a la verdad. 1 Pedro 1:25, estamos terminando ya. Esta palabra dura para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ay, hermanos, que no es relevante. Sí, es relevante. Permanece para siempre. No tiene caducidad la relevancia. Mateo 24:35, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es digno de confiar en todos los detalles de la Escritura. De verdad, si esto pudiera tener impacto en tu mente y tu corazón, muchas cosas cambiarían. Cuando realmente veas a la Escritura como lo que es. Isaías
48 es inmutable y eterna. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Juan 17:17, la oración por sus hijos, santifícalos en verdad, en tu verdad. ¿Cómo? Tu palabra es verdad. Hermanos, aquellos que son hijos de Dios escucharán, conocerán y escucharán la palabra de Dios. Ánimo, ánimo, hermanos. Yo sé que cuesta y requiere disciplina. Ay, Juan, es que es difícil. Sí, es difícil separar tiempo, es difícil estudiar, es difícil interesarse. Tengo ocupaciones, todos tenemos ocupaciones. Todos tienen problemas, todos tienen cosas que hacer, todos tienen circunstancias que nos abruman, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos achaques, todos tenemos dudas. Pero la respuesta es la misma. Conoce y escucha a Dios a través de su palabra. Hermanos, hay muchos engañadores. Y esperemos que de aquí a 10, 20, 30 años, si el Señor permita que esta iglesia continúe, la verdad se siga predicando. Si es que viene otro pastor, más pastores, que pueda seguir predicándose en este púlpito lo que la Escritura nos dice. Porque hay muchos engañadores. Debemos discernir para seguir la verdad. Número 1, el Espíritu de Dios me está predicando a Cristo. El Espíritu de Dios vence a través de sus hijos. Realmente vemos la importancia de vivir para el Señor. Porque el espíritu del mundo escucha a los falsos maestros, pero el Espíritu de Dios conoce y escucha la palabra de Dios. Vamos a orar, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Tantas personas, mi Dios, ¿cuántas veces hemos sido ingenuos? Hemos dejado de deslumbrar, atraer, seducir por las mentiras de este mundo. Nuestras pasiones, Señor. Nos creemos que somos suficientemente inteligentes y maduros para jugar con el pecado, mi Dios. Jugar con nuestros placeres y deseos, Señor, pero tu palabra es clara. Ayúdanos a escuchar con sabiduría y discernimiento, que podamos seguir a aquellos que nos indican la verdad a través de tu palabra, pero que sin miedo también estemos dispuestos a desechar aquello que no viene de ti. Señor, incluso ayúdanos a ser tolerantes con aspectos que no son determinados por tu palabra. Nadie también difícil. Amar a otros cuando no piensan igual que nosotros en temas que no son dogmáticos en la Escritura. Ayúdanos también a tener humildad en ese aspecto. No convertirnos en radicales, apuntando a todos, sin amor, sin discernimiento, Señor. Sino que eso también sea parte de la evidencia, que justo es el tema que sigue, Señor. El amor tuyo reflejado al amor de nuestro hermano. Te doy gracias por este tiempo y pido que obres en tu iglesia, en cada uno de los hermanos aquí, que seas tú trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.